queridísimas amigas y amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer. El día de hoy con un tema maravilloso que a todas nos va a servir muchísimo: comunica con éxito. Y para ello nos acompaña Ricardo Eiris. Les voy a platicar un poco cómo se presenta él, ¿verdad? Es una persona cuya profesión es ser feliz. Todas las experiencias vividas con anterioridad a elegir libremente esta profesión no tienen la mayor importancia. Es autor, es creador del método Íntegra, conferencista y autor de diversos libros. Es embajador de la paz y la buena voluntad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ante la UNESCO. Ricardo, bienvenido a Ser Mujer aquí en Retos Femeninos. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero placer estar contigo y con todos los que nos acompañan al otro lado de la cámara. Por supuesto. Oye, Ricardo, me encanta a mí este tema. Bueno, yo ahora sí que me dedico a comunicar y me ha servido mucho ahorita tu libro, vamos a platicar de él, pero yo quería preguntarte, ¿no? Recuerdo muy bien un autor, John Powell, que tiene un libro que se dice ¿Por qué temo decirte quién soy?, ¿no? Y él habla exactamente de esto, del temor que tenemos de abrirnos, de comunicar, porque pues, si me abro contigo, igual no te gusta, ¿verdad? Como soy, y entonces te alejas. Y creo que tú empiezas diciendo esto, ¿no? Para comunicar hay que ser nosotros mismos. Sí, por supuesto, tenemos que estar conectados con nosotros mismos y permitirnos ser quienes nosotros somos, porque si no hay una incoherencia a la hora de transmitir. Y cuando realmente la comunicación fluye, cuando realmente podemos impactar en las demás personas, es cuando está todo en armonía, ¿no? Cuando lo que transmitimos a través de lo que decimos y lo que transmitimos a través de lo que somos y cómo realmente nos comportamos, pues está en total armonía, está en conjunción. Y por eso tenemos que ser nosotros mismos y transmitir desde dentro, ¿no? No a nivel racional, sino desde el corazón, siendo aquello que estamos transmitiendo. Pero entonces, ¿por qué dicen por ahí que de los miedos más fuertes, ¿no? Que tenemos hombres y mujeres, es el de, pues, levantarnos en un público, y a veces ni siquiera tiene que ser un público grande, ¿no? Pueden ser dos o tres personas. Hay quien no se anima a leer en voz alta, a presentar, a hacer una presentación en su trabajo. ¿Qué hay, no? ¿Qué hay dentro de este miedo? Pues mira, la clave está en el subconsciente, en esa parte de nuestra mente que va almacenando información en base a las experiencias que vamos viviendo y que después nos lleva en nuestro día a día por el camino por el que está programado. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que durante toda nuestra vida vivimos muchas experiencias en el ámbito de la comunicación, porque lo queramos o no, somos seres sociales y estamos siempre comunicándonos. Y en algunas ocasiones esas experiencias pues nos condicionan muchísimo, ¿no? Nos limitan porque generamos traumas, generamos bloqueos emocionales, es decir, generamos una serie de memorias a nivel emocional que nos condicionan tremendamente a nivel emocional para poder realmente soltarnos, expresarnos y comunicarnos. Entonces tú imagínate que cuando eres pequeña, pues la situación típica, no estás en el colegio, te saca el profesor o la profesora al encerado, te pregunta la lección y no te acuerdas o te equivocas. Entonces empiezan los compañeros a burlarse, a reírse, y a partir de ese momento eres incapaz de abrir la boca cuando estás delante de determinado grupo de personas, ¿no? Eso se queda almacenado en ti como un trauma, como un bloqueo emocional, y a partir de ese momento, en el momento en el que te encuentras en una situación similar, ese bloqueo, ese trauma se activa y te lleva a responder de esa manera en la que eres incapaz de hablar, ¿no? De ahí el miedo escénico, de ahí todos los miedos que están relacionados pues con esa incapacidad para realmente mostrarnos y ser nosotros mismos a la hora de comunicar. Y es lo que tú trabajas exactamente en el método, en tratar de ver hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es, si traigo una creencia por ahí, traigo algún bloqueo que me impide, ¿no? Comunicarme. Efectivamente, lo que hacemos es realmente preguntarle al subconsciente cuáles son esas memorias que nos limitan, que nos impiden realmente sacar todo nuestro potencial y brillar y disfrutarlo en el momento de comunicar y deshacernos de esas memorias limitantes, ¿no? Uh -huh. Deshacernos de esos traumas, bloqueos, ponernos las creencias que nos ayuden realmente a dar lo mejor de nosotros mismos y a permitirnos disfrutar delante de esas experiencias. Y todo eso, pues obviamente lo hacemos a través de los distintos ejercicios que tenemos en el libro. Ahora, Ricardo, yo tengo una pregunta que desde que empecé a leer, empecé a ver todo tu método, surgió inmediatamente, ¿no? Tuvimos un cambio radical a nivel mundial que fue la pandemia, ¿no? Estoy segura que tú también lo viviste. Yo en lo personal, por ejemplo, pues doy conferencias, tengo mucho contacto, ¿no? Con el público, pero desde la pandemia
el contacto empezó a ser a través, como estamos tú y yo, ¿no? De una pantalla. Y créeme, digo, tú lo has vivido, cuesta mucho trabajo porque no tienes pues esa vivencia, no tienes a la persona enfrente, pero a lo que voy es que a las personas les ha convencido este método. Hay empresas que dicen, pues prefiero que me des la conferencia por Zoom, porque entonces así abarco a gente de todas las ciudades. Pero ¿tú qué Ujú. opinas? Porque al mismo tiempo que es más práctico, pero se ha perdido mucho, ¿no? Ese contacto, el ver a las personas, cómo reaccionan, cómo hacerle. ¿Tú qué opinas de este gran cambio? Y estoy hablando no nada más de conferencias, de clases, de cursos, de juntas. Un arquitecto me decía ahorita, yo ya dejé de viajar, antes tenía que viajar y ahorita ya todo lo hago por Zoom. Sí, de hecho a mí me cambió radicalmente. Estaba en Ujú, México precisamente impartiendo un curso cuando llegó la pandemia ujú. y yo pues todo mi tiempo lo dedicaba a viajar y a impartir cursos por todo el mundo. Y a partir de ese momento lo pasé todo a online, ¿no? Y cambia radicalmente. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? Tiene sus cosas buenas porque realmente el aprendizaje es mayor el que puedes conseguir haciéndolo online, sobre todo cuando lo tienes grabado o lo grabas y después lo pueden volver a ver, porque te permite verlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces las que sean necesarias cada persona a su ritmo, ¿no? Permite asimilar mejor todos los conceptos que se transmiten. Pero por otro lado, la comunicación, no nos olvidemos, no es unidireccional. La comunicación es bidireccional. Es una comunicación en la que tenemos que saber leer a nuestro interlocutor y tenemos que adaptarnos al interlocutor a la hora de transmitir el mensaje. Sería totalmente distinto si tú y yo estuviéramos hablando por teléfono que si estuviéramos como estamos ahora viéndonos, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque yo te veo tus reacciones, veo tu Ujú. cara, veo tus ojos y eso me permite a mí adaptar mucho más el mensaje y la forma de transmitirlo que si simplemente estuviéramos hablando por teléfono. Pues esto, pues obviamente a través de la comunicación en las redes sociales ya llegamos incluso al límite, ¿no? Al límite en el que no hay ningún tipo de respuesta más allá de los likes y eso lleva a generar incluso comunicaciones que son totalmente ficticias, ¿no? Que están basadas en una idea de la realidad que nada tiene que ver con lo que la persona está viviendo. Entonces, es peligroso llegar a ese extremo y yo creo que tenemos que dar un paso atrás, tenemos que volver a conectar, tenemos que volver a realizar esos eventos presenciales en los que haya esa comunicación que es preciosa, ¿no? Que yo, vamos, de hecho, este mes de junio he comenzado a hacer de nuevo eventos presenciales y la verdad es que es maravilloso el Sí. contacto con las personas, ¿no? El poder abrazar, el poder sonreír a las personas, el poder transmitirnos directamente, hablar de tú a tú, que esto cuando estás así lo pierdes, ¿no? Es decir, evidentemente yo puedo hablar contigo, pero todas las personas que nos están viendo no pueden hablar con nosotros. No pueden acercarse y comentarnos sus experiencias, lo que ellos han vivido, lo que ellos han captado de todo lo que hemos transmitido. Y yo creo que ese es un valor que no deberíamos perder nunca, Claro. ¿Y porque es alguna una sugerencia que comunicación. des? Porque esto, como dicen, ya se quedó, ¿no? En parte, todo este sistema eh, híbrido. Hace poco un director de una empresa me decía, no sé, es el trabajo que me está costando porque las personas me están pidiendo venir presencial 2 días, 3 días, pero los demás quieren ya trabajar remoto. Entonces, ¿alguna sugerencia, pues, para no perder, ¿no? Esa parte de hay, humana personal. hay que buscar el equilibrio. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es mantener todos los cursos online. Es decir, lo que es Ujú. formación tiene que estar basada porque, como te decía antes, se adquiere un mayor nivel de profundización a la hora de aprender, basada en el online. Pero después tiene que haber la parte presencial, la parte de contacto, Mm. para complementar aquello que se aprende a través del online. Para mí es el modelo por el que estoy apostando y considero que sería lo óptimo, ¿no? Claro. Sacar lo mejor de los dos mundos, De ¿no? los dos mundos, estoy de acuerdo. Ahora, hablas mucho tú de prepararte antes, ¿no? Llámese conferencia, llámese voy a hacer una presentación en mi trabajo, incluso, ¿no? Quiero platicar con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, con mis hijos. Tú hablas mucho de prepararte, ¿no? De tener muy claro el mensaje que voy a dar y eso no lo hacemos, Ricardo. Llegas y en el momento, pues dices lo que piensas, nos arrepentimos. Estoy hablando de, pues digo, de relaciones normales. En una conferencia sé que preparas más, aunque a veces también, ¿no? No llegas tan preparado.
Sí, es muy habitual que estemos pensando más en lo que sentimos, en cómo nos sentimos, en lo que Ujú, queremos vomitar hacia afuera, que no en lo que queremos conseguir, ¿no? ujú, Y es evidente que cualquier comunicación siempre tiene un objetivo. Si nosotros queremos ir a hablar con el maestro, con el profesor o la profesora de nuestros hijos, es por algo, ¿no? Queremos sacar algo de esa comunicación. claro. Pues tenemos que pensar en qué es lo que queremos conseguir y en función de eso pues hilvanar correctamente el mensaje y estructurar correctamente el mensaje para poder conseguirlo, ¿no? Para poder sacar aquello. Y lo mismo si es con tu marido, lo mismo si es con tus hijos, ¿no? Imagínate que tienes que regañar a tus hijos porque han hecho algo mal y tú vas caliente, conectada con el Exacto. dolor que a ti te genera el que hayan hecho ese mal. Eso es un error. ¿Por qué? Porque tú, esa comunicación que tienes con tus hijos es para que ellos aprendan, para que ellos rectifiquen, para que ellos se planteen a partir de ese momento el cómo responder delante de esas situaciones de forma diferente. Y no lo vas a conseguir si vas en caliente. Lo tienes que conseguir planificando, pensando cuál es la mejor forma de ellos recibir ese mensaje para que realmente puedas lograrlo, ¿no? Entonces, si nos planteamos bien el objetivo, si tenemos claro el objetivo desde el principio y estructuramos correctamente y organizamos correctamente en nuestra mente el mensaje, es mucho más fácil que lo consigamos. Entonces, comunicar no es vomitar, comunicar no es Claro. sacar aquello de dentro que nos hace daño. Comunicar es lograr un objetivo que estemos buscando a través de esa comunicación. O sea, no es hablar por hablar, ¿no? Y creo que ahí es donde te arrepientes muchas veces y ahí hay una gran diferencia. Yo no sé si tú estés de acuerdo, Ricardo, en cómo comunicamos hombres y mujeres, porque se han hecho estudios inmediatamente, ¿no? Te dicen que las mujeres hablamos, creo que el hombre habla 3,000 palabras al día más o menos, ¿no? Y la mujer andamos por 8,000 palabras. ¿Tú has Sí. visto una diferencia? Porque sé que en el cerebro se ha estudiado y hay diferentes formas de comunicarnos, pero tú que estás metido en esto y que estamos hablando ahorita con muchas mujeres, sí hay una diferencia fuerte. Sí, por lo general, la gran mayoría de mujeres tienden a hablar bastante más, a utilizar muchas más palabras para decir lo mismo, a repetir muchas veces el mismo mensaje. Ujú, Y en el caso de los hombres, acostumbramos a ser mucho más directos, ¿no? Necesitamos mucho ujú. menos explayarnos comunicar los mensajes que queremos comunicar de distintas formas, ¿no? Porque, bueno, somos distintos, se estructura de forma diferente el cerebro, como bien dices, y eso nos lleva a que todo lo que hacemos, no solamente la comunicación, sino todo lo que hacemos en la vida, pues se articula en una base, en una biología diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente distinta. Pero Y convivimos todo el tiempo, Ricardo, o sea, en el matrimonio, en el trabajo, en todo el tiempo convivimos. claro, y los hombres tenemos una visión muy práctica, muy enfocada al resultado, y en cambio las mujeres es mucho más en base a transmitir hacia afuera lo que llevas dentro, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí mi mujer me viene y me empieza a contar un problema, yo lo último que tengo que hacer es darle la solución. Me tengo que Ujú. esperar, dejar que vacíe, ¿no? Porque si le doy la solución, le estoy fastidiando su necesidad de comunicarlo y de transmitirlo. En cambio, los hombres somos al revés. Cuando estamos transmitiendo algo es porque estamos buscando una solución, Ujú. porque queremos realmente encontrar la solución al problema que estamos transmitiendo. Entonces, agradecemos cuando se nos da la solución rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, son formas de comunicar distintas y que tenemos que entendernos y que tenemos que aceptarlo. Y por eso decía, ¿no? Que la comunicación es en dos direcciones y tenemos que saber transmitir y tenemos que saber escuchar. Si no sabemos escuchar y no entendemos cómo nuestro interlocutor transmite su mensaje, entonces es fácil estropear la comunicación, ¿no? Es fácil que realmente hagamos algo que entorpezca y que dificulte esa comunicación. En cambio, cuando realmente nos sabemos poner en el otro lado, sabemos escuchar, sabemos entender, entonces la comunicación es mucho más fácil que fluya. Pero eso lo aplicas a cualquier campo, o sea, porque yo tengo que entender cómo mi jefe me está tratando, se está comunicando conmigo, cómo la otra persona, pero en el caso cuando tienes un público, una conferencia, pues no conoces tanto a la audiencia, ahí que tanto tenemos que, pues ahora sí que investigar antes. Yo recuerdo muy bien, Ricardo, y se me quedó grabadísimo hace, pues ya muchos años, en que me invitaron a mí a un congreso y yo empezaba, no creas, y llegó una persona con mucho más experiencia, era una conductora de televisión, pero ella nunca preguntó, o sea, no, que no sabía que era un congreso grande, no sabía qué iba a decir, y ella empieza a hablar muy bien, pero me acuerdo perfectamente que a los 10 minutos se le acabó, o sea, ya no sabía qué decir porque no llevaba nada preparado y ya no supo qué hacer, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado porque a pesar de que ella tenía pues toda la experiencia de un programa de televisión,
pero a los 10, 15 minutos no llevaba nada, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué sucede? Es que tienes que saber a quién le vas a hablar, es decir, la audiencia que tienes delante, cómo es, son pues homogéneos en algún sentido, es decir, si son todos hombres, si son todas mujeres, si tienen todos una misma formación, si hay múltiples formaciones. ¿Por qué? Porque la forma de transmitir va a ser diferente. O sea, no podemos hablarle de la misma manera a un grupo de adolescentes que a un grupo de personas de 50 años. Es distinto. Es decir, no podemos encajar o comunicarnos con ellos con el mismo tipo de lenguaje, con las mismas expresiones y con la misma dinámica. Tiene que cambiar, ¿no? Porque la expectativa por parte de nuestro interlocutor es distinto. Y es evidente que tenemos que tener información al respecto de la audiencia, información al respecto del tiempo que tenemos que estar hablando, información y lo más importante, qué es lo que queremos lograr en esa audiencia, si solamente queremos generar una cierta toma de conciencia, si solamente queremos llenar un espacio de media hora porque nos han dicho háblales y ya está, o si realmente quieres conseguir que se motiven y actúen de alguna manera, ¿no? Depende de la audiencia y del objetivo, pues lo vas a hacer de una forma o de otra. Y es clave saber todo eso para poder preparar correctamente el mensaje, para poder saber si tienes que hacer bromas picantes por el colectivo que tienes delante o si tienes que ser muy modosito porque a lo mejor todos son de una misma religión y eso comporta que no puedes entrar en según qué temas, ¿no? Cambia y eso lo tenemos que saber. Y quien organiza el evento es quien sabe el público que tienes ahí. Y es quien te lo Y tiene te que lo tiene decir, que decir. Y lo mismo en Zoom, ¿no? O sea, lo mismo si vamos a hacer ¿no? algo online. Oye, Claro. Ricardo, platícanos un poco de tu método, porque de tu libro, porque realmente hemos hablado de otras cosas, hay mucho que decir, pero ¿en qué se basa, digo, a reserva de invitar a todas nuestras personas que están aquí con nosotros, nuestra audiencia, a que lo consulte, a que lo vea? Yo aquí lo tengo, se los enseño, ¿sí? Y está realmente muy, muy bueno. Aparte, muy sencillo, pero platícanos. ¿Qué te Pues llevó a mira, esto? ¿Por qué lo hiciste? en el libro lo que estoy haciendo es aplicar una parte de lo que hacemos en Método Integra, ¿no? Método Integra como metodología que nos permite reprogramar nuestro subconsciente para alinearnos con la persona que queramos ser. Entonces es una especie de lenguaje de programación para el subconsciente. Y en el libro, pues estamos entrando en algunos de los elementos que trabajamos a nivel subconsciente, que tenemos como memorias que nos llevan a condicionarnos en nuestras respuestas. Entonces, lo que hacemos es aprender a comunicarnos con el subconsciente, lo primero de todo, saberle preguntar para poder tener información de las memorias que están ahí que tenemos que cambiar. Y después entramos pues, en liberar una serie de memorias como los traumas emocionales, los bloqueos emocionales. Entramos a cambiar todas las creencias que nos limitan, que nos condicionan. Entonces, lo que hacemos es ir a identificar algunos de estos elementos que tenemos en nuestra programación, ¿no? Como son los traumas emocionales, los bloqueos emocionales, y también reprogramamos un montón de creencias que nos permitan conectar con ese potencial que todos tenemos para comunicarnos, para fluir en la comunicación, para disfrutar de la comunicación en todos los ámbitos, ya sea a nivel privado como a nivel público, ¿no? Cuando subimos a un escenario y nos tenemos que enfrentar pues, a cientos o miles de personas que están delante. Y todo eso unido a pues, el conocimiento de cómo tenemos que preparar la comunicación de forma estructurada, de forma ordenada, y qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos delante de nuestro interlocutor o de nuestra audiencia para no generar interferencias, ¿no? Porque la clave está en que nuestro mensaje verbal y no verbal estén alineados, que no haya interferencias que lleven a nuestro interlocutor a nivel consciente o inconsciente a decir sí, pero no, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Cuando te están hablando y te dicen cosas que está bien, tú dices, sí, 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 lo que está diciendo es muy bien. Dice, pero hay algo que no, ¿no? Pues ese algo que no es esa comunicación no verbal que muchas veces pues nos lleva a fastidiarla, ¿no? Que nos lleva realmente a no generar el impacto que deberíamos, simplemente porque no estamos programados interiormente a nivel subconsciente para que haya una armonía en todo lo que es nuestra forma de comunicar. Ahora, tú preguntas aquí, el saber comunicar, ¿naces sabiéndolo, lo aprendes? Hay personas que, por ejemplo, por su temperamento comunican mejor, hay personas que por su temperamento más nervioso o más inseguro les cuesta más trabajo. ¿Es algo que se puede mejorar siempre? Pues es algo que se puede mejorar siempre. Sí que es cierto que hay Ujú, personas que ya nacen con una habilidad ujú. para transmitir, ¿no? Para realmente comunicar. Pero con independencia de que tengas esa habilidad o no, desde que naces, todos podemos desarrollar la capacidad de comunicarnos de forma exitosa.
todos tenemos la capacidad de alinearnos interiormente para poder fluir en la comunicación. Con independencia, ya digo, de las experiencias que hayamos vivido o de que nunca nos hayamos puesto delante de una cámara, ¿no? Uno de los grandes retos para muchas personas hoy en día es ponerse delante de una cámara, de un teléfono y grabarse, ¿no? O enviar un vídeo a algún familiar. Pues eso se puede hacer y se puede hacer sin problema. De hecho, nosotros lo hacemos habitualmente en los cursos, cuando hacemos el curso de Comunica con Éxito, que también tenemos. Bueno, son ejercicios maravillosos en los que las personas de un día para otro cambian radicalmente su forma de relacionarse con la cámara y con la comunicación a través de la cámara. Claro, y fíjate que he visto, Ricardo, yo veo allá en las escuelas, ¿no? Que desde chicos les están enseñando mucho, pues este tema, ¿no? De oratoria o de dar una presentación, lo cual me parece buenísimo, ¿no? Porque, bueno, por lo menos cuando yo era chica era tabú, ¿no? Solamente se animaban los que querían pasar y como tú bien dices, ¿no? Entonces, incluso se burlaban de los que no. Y creo que es algo que pues, la sociedad se ha dado cuenta que es importante saber comunicar y no nada más hablar en público, sino saber relacionarte y desde chicos los ves que están ya aprendiendo esto. Hay que forzar a las que tengan hijos, a los que tengamos hijos, para que se animen a esto. Hombre, yo no diría forzar, pero yo sí que No. diría invitar, lo Ujú, queramos o no. Como decía antes, somos seres ujú, sociales, nos estamos relacionando y nos vamos a seguir relacionando durante toda nuestra vida, ya sea de forma presencial, ya sea virtual, ya sea como sea, pero la comunicación es una base totalmente necesaria e imprescindible para poder desarrollarnos y para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, si queremos ayudar a nuestros hijos a que pues logren todas sus metas, a que puedan sacar ujú, todo su potencial, a que puedan explotar todas las virtudes, todos los dones que tienen que tener la habilidad de comunicarse. ujú. Y eso, pues como digo, no solamente se nace, sino que también se aprende, ¿no? Y si les ayudamos a que aprendan y que realmente saquen lo mejor de sí mismos en ese momento, o como mínimo que no les suponga un freno para poder dar lo mejor de sí mismos, les estaremos haciendo un gran favor. Claro, ahora los jóvenes ahorita, ya hablamos de niños, los jóvenes ahorita su comunicación es a través de redes sociales y al mismo tiempo que, bueno, se supone que tienen muchos amigos, están muy comunicados, pero en el fondo, pues hay muchos, lo hemos visto, están muy aislados, no tienen verdaderas amistades, es algo, y va a seguir, ¿eh? O sea, creo que es algo que tenemos ya presente. Ahí, ¿qué opinas tú? ¿Cómo hacerle, no? Sobre todo en los Pues ahí adolescentes, que su los seguridad depende padres... de cuántos likes tengas en algo que enviaste, ¿no? Yo creo que hay un problema importante, que es que los padres hemos perdido de vista algunos valores importantes, ¿no? El valor de la familia, el valor de la educación, el valor de los valores, ¿no? Y somos nosotros, los padres, los que tenemos que transmitir esos valores a nuestros hijos, no delegarlos en la escuela, que es lo que pues, en los últimos años se ha tendido a hacer. Y dentro de esos valores está ese valor de la comunicación, ese valor de mirar a los ojos a las personas, ¿no? A mí me da mucha pena cuando estoy en algún sitio, veo un grupo de jóvenes y están todos mirando el móvil. Se están comunicando muy probablemente entre todos ellos, pero a través del teléfono móvil. Claro, están dejando de comunicarse personalmente, ¿no? Y la vida no está en el móvil, la vida está en las personas, ¿no? En lo que nosotros experimentamos y vivimos en persona. Y yo creo que ahí es donde tenemos que retomar, hacer un poco de autocrítica como padres, como responsables de nuestros hijos y comenzar a transmitirles esos valores importantes, ¿no? No por la fuerza, no decirle, no, te prohíbo que tengas el móvil en la mesa, sino hacerles recapacitar respecto a la importancia de volver atrás, ¿no? A la importancia de respetar esa comunicación, esa relación entre las personas más allá de los teléfonos, porque si no nos estamos limitando a poder vivir esas experiencias que solamente las podemos vivir en persona, ¿no? Y podemos caer en esa necesidad de gustar a través de los likes y que lleva a generar una máscara y una personalidad que no eres, ¿no? Y no tenemos que conseguir eso, tenemos que conseguir lo contrario. Tenemos que ser nosotros mismos, disfrutar siendo nosotros mismos, no necesitar los likes para realmente disfrutar de ser lo que somos. Y claro, ahí es donde tenemos que actuar como padres. No, oye, con el ejemplo, ¿no? Por ahí ya escuché el término de huérfanos digitales, que son niños y jóvenes, ¿no? Que están diciendo, es que vaya, mi papá le hace más caso al celular, mi mamá se ríe con el celular y no sonríe conmigo, entonces creo que Claro. pues partir el ejemplo. Oye, Ricardo, pues, el tiempo ha pasado volando, a mí me encantaría que platicaras nada más dónde encontrar tu libro, dónde encontrarte a ti, qué pueden encontrar, ¿no? Aquí concretamente.
en su Pues lectura? mira, el libro en México, por ejemplo, lo pueden Ujú, encontrar en todas las principales librerías y en ujú. la mayoría de países también, las librerías más importantes de cada país. A través de redes sociales, pues Método Integra o Ricardo Eiriz, me pueden encontrar por todas partes o obviamente en nuestra página web, métodointegra.com. También pueden encontrar toda la información respecto a mí, respecto a lo que hago, respecto a lo que difundo. Bueno, esa capacidad realmente que tenemos de cambiar nuestra vida reprogramando nuestro subconsciente, que es donde está la clave de la persona que somos. Claro. ¿Y a México qué tanto vienes? ¿No mucho? Pues bueno, hacía un poco más de 3 años que no iba, estuve el pasado mes de junio Ujú. y muy probablemente en noviembre regrese. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Ricardo. De veras, yo sí los invito. Aquí se los voy a volver a poner. Les comunica con éxito, ¿verdad? Y lo pueden encontrar, ¿sí? Y a nivel de cualquiera. No necesariamente tienes que ser una persona que pues das conferencias o das proyectos, sino a nivel personal, familiar, laboral, ¿verdad? Sobre todo, ayuda muchísimo. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a Retos Pues, Femeninos, a todas las hombre, mujeres que lo conforman? A por Silvia, que la supuesto. conoces muy bien. Sí, me encantó, Silvia. Pues el mensaje es y especialmente en el caso de las mujeres en México y en muchos otros países, donde se han ido tapando, os habéis ido tapando muchas veces, impidiéndoos brillar, impidiendo destacar, y el potencial está ahí. Por mucho que hayamos estado escondiendo esas capacidades, esas virtudes, no desaparecen, no han dejado de existir, y tan solo tenemos que sacar disfrutar de nuevo y dar lo mejor de nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, Ricardo, de veras. Y muchísimas gracias a todas, a cada una de ustedes por acompañarnos este día en el programa de Ser Mujer en Retos Femeninos. Yo soy Lucía Legorreta y les mando un fuertísimo abrazo y las espero la próxima semana. Muchísimas gracias.